Todos los viernes tomamos contacto con Sala de Redacción de La Voz del Interior. Desde allí, la columna de Sergio Supo. ¿Cómo te va, Sergio? Buen día. Hola, ¿cómo estás, Lagarto? Muy buenos días. Muy bien, buen día. Estamos terminando una semana intensa en materia política, pero yo quisiera hacer un breve reconto para que nos demos cuenta cómo las cosas van cambiando día por día, minuto por minuto. El lunes posterior a las elecciones, el lunes 29 de junio, la presidenta llegó a decir que el gobierno había ganado las elecciones, aunque ajustadamente. Unos días después negaban que hubiera cambios de gabinete más allá del desprendimiento del secretario de Transportes, el cordobés Ricardo Jaime. La semana siguiente, esto es esta semana, el gobierno produjo un fuerte cambio de gabinete. Desplazó a Sergio Massa de la jefatura de gabinete, desplazó al ministro de Economía, Carlos Fernández, desplazó, por lo tanto, por los enrocas que hubo que hacer al ministro de Seguridad, que ahora es el nuevo jefe de gabinete. Un día después de eso, el 9 de julio, ayer mismo, el gobierno nacional anunciaba la apertura del diálogo. Esto es, finalmente, reconocía la derrota. ¿Cuál fue el argumento principal de las distintas oposiciones que tuvo el gobierno nacional en las elecciones del 28 de junio? ¿Qué planteaba el PRO de Francisco de Narváez y Mauricio Macri? ¿Qué proponía la coalición cívica del radicalismo y del vicepresidente Julio Cobos? Planteaba la necesidad del diálogo. ¿Qué ofreció ayer la presidenta desde Tucumán? Precisamente la apertura del diálogo. Esto es, finalmente, reconocer la derrota. ¿En qué términos reconocer la derrota? Esto es, ¿en qué términos será efectivamente el diálogo que está planteando desde lo principal del poder político nacional Cristina Fernández de Kirchner? Esta es la pregunta que todavía no tiene una respuesta. ¿Por qué? Porque el estilo del gobierno, particularmente el estilo del hombre que manda en la Argentina, esto es del esposo de la presidenta, Néstor Kirchner, ha sido el estilo de la confrontación, el estilo de ir al choque, el estilo de ganar por nocaut o, como en el caso del campo el año pasado, perder y caer derrotado también por la vía rápida. ¿Cuál será en definitiva los términos del diálogo? Si uno escucha a los distintos sectores, entenderá finalmente, Lagarto, que es muy difícil ponerse de acuerdo, porque las demandas son ciertamente muy contrapuestas. La gente del campo quiere que le bajen los impuestos, esto es, que le bajen o le reduzcan a la nada las retenciones. Los gremios plantean un aumento salarial significativo, en algunos casos mucho por encima del nivel de actividad que tienen las empresas que hoy emplean a los trabajadores agremiados. Por el otro lado, los gobernadores, no solo el gobernador de Córdoba, todos los gobernadores de las provincias están necesitados de asistencia fiscal de parte de la nación porque tienen un déficit extraordinario. Y la oposición política, esto es, por un lado el peronismo, por el otro lado el radicalismo, están planteando cosas también muy diversas, aunque a tono con todos estos planteos. ¿Cuál será la capacidad del diálogo que exhibirá el gobierno nacional? Esa es la pregunta que todavía no tiene respuesta, porque hay que saber que para dialogar, primero hay que querer escuchar, y luego querer escuchar cosas que no necesariamente son del agrado de la necesidad que tiene hoy el gobierno en aceptar. Y por otro lado también las contrapartes, esto es la oposición, los sectores económicos y gremiales también deberán saber que dialogar con el gobierno significará también escuchar al gobierno y tratar de interpretar algunas de sus necesidades. Al menos 10 días después tenemos la buena noticia de que el gobierno reconoce el resultado y abre un intento de diálogo. Que quede simplemente en un discurso o que se haga realidad es lo que todavía está por verse y yo no me animo, como Carlos Escholles, a hacer ningún pronóstico sobre el tema. Un abrazo. Gracias, Sergio. Hasta la semana que viene. Buen fin de semana. Chao, hasta luego.